silueta de un toro bravo. Vamos a contar la historia de estos toros que están repartidos por toda la geografía española. Esto empieza como una valla publicitaria allá por los años 60, 70 aproximadamente. Una empresa de una marca de un vino de Jerez, Osborne, pues pensó, ideó una campaña publicitaria para todo el país y puso como el cartel, vamos a llamarlo así, de la silueta de un toro bravo, donde en medio, en todo lo que es la panza, vamos a llamarlo así, el tronco, pues venía el nombre de la marca del vino. Osborne, siempre se identificaba Osborne, el toro, así eran los anuncios de televisión cuando terminaban. Y bueno, pues se colocaban normalmente en pequeñas colinas, siempre en una altura, nunca se ponían al ras del suelo para que tuvieran mayor visibilidad. Y bueno, a partir de los años 90, a principios de los años 90, sale una ley paisajística, vamos a llamarlo así, en donde se prohíbe concretamente, vamos a ver muchos toritos, aparte hasta llegar a Madrid vamos a ver muchos toros, no os preocupéis, y mucho más cerquita. Entonces a partir de los años 90, a principios de los 90, sale una ley paisajística en España, en la que, pues deciden de retirar todas estas campañas publicitarias tan agresivas, se consideraba agresivo esta campaña, más o menos pues extendida por toda la geografía española. Pero bueno, ya llevaba 2 décadas prácticamente estos toros repartidos por toda España. Prácticamente a la salida de cada ciudad, en el camino de una ciudad a otra, nos encontrábamos siempre una silueta del toro. Cuando proponen esta ley, pues hay una disputa. ¿Por qué? Porque ya el toro dentro de los españoles forma parte de ese paisaje, ya formaba estos carteles publicitarios de estas dimensiones enormes, pues ya formaba parte de los paisajes. Entonces pues hubo una discusión ahí importante y al final el gobierno en ese momento pues decidió de mantener los toros, pero quitando lo que es la marca del vino, es decir, de alguna manera se apropió de la imagen del toro bravo, de esa silueta de toro bravo, pero que no representara ninguna marca en especial, de tal manera de que ese toro bravo se ha convertido al día de hoy un símbolo de España. Lo podemos encontrar en las tiendas de souvenir. Mañana que vaya a estar en Madrid, vaya a encontrar muchas tiendas de souvenir con abanicos, con la bandera de España y el toro bravo. Vaya a encontrar camisetas, vaya a encontrar pin para nevera, imanes de la nevera, pin, es decir, vaya a encontrar un montón de cosas con esta silueta de toro bravo, porque ya nos representa a nosotros. Nació como una campaña publicitaria y al cabo de los 40 años aproximadamente pues se ha convertido en un símbolo que, si lo vemos nosotros, lo identificamos con la marca España, ¿vale? Pues esto es un poco la historia de estos toros bravos que vamos a ir cruzándonos hasta llegar a Madrid. Hay muchísimo, porque después de esa ley del 1990 pues no solamente conservaron los que había puesto Osborne, esta marca de vino jerezana, sino que además se han colocado más, Por lo tanto vamos a ir viéndolo pues muchísimo a lo largo de este camino hacia Madrid. Vamos a verlo además mucho más cerquita. Y nada, dentro de poco vamos a cruzar también Zaragoza, porque la parada la tenemos justo después de pasar Zaragoza. Zaragoza, que es una ciudad, la vamos a ver ahora aquí a mano izquierda, una vez que vayamos pasando. Es una ciudad, en la capital de la comunidad autónoma de Aragón, capital. Concretamente esta comunidad autónoma no tiene grandes ciudades, no son ciudades excesivamente grandes. Vamos a ir pasando, cuando salgamos de la parada vamos a ir pasando y viendo algunas ciudades, pero todas son pequeñas. Esta concretamente, Zaragoza, es la que puede ser un poco más grande, con alrededor de unos 600.000 habitantes, pero para ser capital de comunidad autónoma pues ya os digo que no es excesivamente grande. Es una ciudad pequeñita, tiene algunos monumentos de tipo mudéjar concretamente, que es ese tipo de estilo que se mezcla el islámico con el gótico, como puede ser la catedral o un palacio que se conserva ahí en
Zaragoza, pero realmente lo importante de Zaragoza y lo que es conocida es por una basílica que se encuentra prácticamente en el centro de la ciudad, que es la Basílica de la Virgen del Pilar. Virgen del Pilar, que según se cuenta la historia, pues Santiago concretamente iba peregrinando después de la muerte de Jesús, nos tenemos que remontar sobre el año 40 después de Cristo, y iba peregrinando, iba evangelizando, iba haciendo la conversión al cristianismo, a la palabra de Jesús, y pasaba por esta zona concretamente y se encontraba desanimado, cansado, en este periodo que llegaba a esta zona, pues no había tenido mucho éxito en las conversiones al cristianismo, y bueno, pues en ese momento un poco derrotado y desanimado, tuvo la aparición de la Virgen María en un pilar de alabastro. Se considera un milagro porque en ese tiempo, 40 años después de la muerte de Jesús, se supone que la Virgen María seguía viva en Jerusalén. Bueno, pues en este caso tuvo esa aparición Santiago, y la Virgen María le pidió que no desistiera, le dio ánimo para continuar con esta evangelización, con esta conversión al cristianismo, y que le pidió también de alguna manera que ahí en ese punto donde ella se le apareció, que se estableciera un lugar de culto dedicado a ella. Entonces en ese momento pues Santiago continuó, pero dejó a cargo de que ahí se construyera pues un espacio dedicado a María, a la Virgen María. Ella le prometió que si construía ese espacio, ese lugar, iba a ser un lugar muy devocional, de mucha peregrinación y bueno, y bastante milagroso. La realidad es que bueno, ahí tenemos en ese mismo lugar donde se supone que apareció la Virgen María Santiago, tenemos esa Basílica del Pilar que representa ese acto milagroso de aparición de la Virgen a Santiago, y tenemos una pequeña estatua que representa esa aparición o esa Virgen del Pilar. El pilar de alabastro donde se apareció la Virgen pues se sigue conservando, y justamente encima de ese pilar es donde soporta, ¿vale?, esa pequeña imagen de la Virgen del Pilar que mide solo 38 centímetros, muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Es la patrona de España actualmente y también es patrona de la hispanidad. ¿Por qué? Porque bueno, cuando Cristóbal Colón pone el primer pie en América, no que lo descubriera, porque ya América existía, tenía su civilización, pero bueno, en este caso Cristóbal Colón puso un 12 de octubre de 1492, puso el pie en la América y tomó a la Virgen del Pilar sobre su manto, la protección de estas tierras y la evangelización de estas tierras. Entonces por eso se le considera la Virgen del Pilar patrona de la hispanidad, y el día 12 de octubre es conmemorado aquí en España como el Día de la Hispanidad, donde es un día alegre, es un día de fe y de hermanamiento entre las tierras de Hispanoamérica y España, ¿vale? Pues eso es un poco la historia por la ciudad que vamos a pasar enseguida, la vamos a ver a la izquierda concretamente, y vamos a ver esa Basílica de la Virgen del Pilar, y una vez que pasemos Zaragoza, a continuación tenemos la parada.